Saludo cordial en el nombre del Señor Jesucristo. Voy a leer la palabra del Señor en el Salmo 119, el verso 49 y 50. Y dice: acuérdate de la palabra dada a tu siervo, en la cual me has hecho esperar. Ella es mi consuelo y en mi aflicción, porque tu dicho me ha vivificado. Amén. La Biblia es conocida como la palabra de Dios, escrita y dirigida a un mundo en tinieblas. Ahora, la pregunta es: ¿qué es la palabra de Dios para ti? Leemos un salmo, una parte de un salmo, donde un hombre expresa su saber o su conocimiento de la palabra de Dios. Voy a compartir con ustedes un tema titulado La palabra de Dios. Tengo unas notas muy importantes acerca de la palabra de Dios y quiero compartirlas con ustedes en este momento. La palabra de Dios, o la Biblia, es el libro más leído en el mundo, con 3.900 millones de personas que leen la Biblia. Por lo tanto, es un número bastante abultado que leen este libro. Es importante saber que la Biblia o la palabra de Dios fue escrita en 3 idiomas. Entre ellos está el hebreo, el griego y el arameo. Fue los idiomas en los cuales la palabra de Dios fue escrita. Pero también es este libro llamado la Biblia o palabra de Dios, es el libro más reproducido de todos los libros escritos, con un total de 6.100 millones de reproducciones. Esto es algo muy importante. Esto es algo que cada lector, que cada creyente que lee este libro, que tiene este libro, tenga y conozca que es el libro más reproducido. De todos los libros. Pero también la Biblia o la palabra de Dios es el libro que ha sido más traducido a otros idiomas. Este libro la palabra de Dios ha sido traducida a 704 idiomas diferentes. 704 idiomas ha sido la palabra de Dios traducida. O sea que hay una muy buena cantidad de personas en el mundo que en este momento tienen la palabra de Dios traducida en sus propios idiomas.
Esta es una gran bendición. Es el libro más traducido en el mundo. Estos son esto es algo muy importante que cada persona, cada creyente debe saber, debe conocer. Ahora, la palabra de Dios también tiene varias funciones, tiene varios propósitos. Este hermoso libro tiene la función de enseñar. Enseñarle al humano cómo debe comportarse, cómo debe vivir, cómo debe tratar a sus padres, a sus hijos, a sus vecinos, cómo debe ser su comportamiento como empleador o como empleado. Está en este hermoso libro. Es el que nos enseña, pero también a la vez, además de enseñar, es una voz de aliento para el desanimado, para aquella persona que se encuentra en dificultades, que se encuentra en problemas y no encuentra en el humano, que comúnmente nosotros en cualquier circunstancia de nuestra vida acudimos a otras personas, con la desventaja que a veces otra persona no nos puede suministrar ni hacer nada por nosotros, porque los problemas son muy difíciles de solucionar como humanos. Pero cuando se trata de Dios, para Él todo es posible. Entonces, es una voz de aliento. Por eso, en alguna ocasión, Dios le decía a un hombre: no temas ni desmayes, porque yo estoy contigo. Estas son palabras de Dios a uno de sus siervos que estaba emprendiendo una etapa de su vida, y Dios le hace esta promesa que por más difícil que fuera la situación, Él le iba a ayudar. Pero la palabra de Dios también es una voz de esperanza. Aquel que no tiene nada, aquel que vive de pronto desamparado por la sociedad o por su familia, que no tiene quien le ayude, sabe que el Señor, a través de su palabra, le da una voz de esperanza cuando dice: venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Dios sabe quién de los seres humanos tiene problemas, tiene dificultades y necesita ayuda. A través de su santa palabra nosotros nos podemos dar cuenta que hay una voz de esperanza para aquel ser humano que está cansado, que está agotado, que tal vez ha trabajado demasiado, se ha fatigado y no tiene, y se le acaban y empiezan del mismo trabajo, de la misma fatiga, del mismo problema, sus fuerzas se empiezan a agotar y de pronto piensa que ya está, no va a alcanzar nada. Entonces Dios le hace esa promesa: vengan a mí los que están trabajados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra de Dios también instruye al humano.
le enseña el camino. Guarda, hijo mío, mis mandamientos. Es cuando nos está enseñando que obedecer a su santa palabra es una gran bendición para quien aplica la palabra a sus vidas. Entonces es una instrucción que nos da. Pero la palabra del Señor también, la palabra de Dios, nos corrige. Nos corrige cuando estamos cometiendo errores o nos equivocamos. En la palabra del Señor encontramos esa corrección, donde nos dice que no nos apartemos a diestra ni a siniestra. Nos invita a hacer las cosas bien, y eso lo encuentra el humano a través de la palabra del Señor. Nos exhorta. La palabra del Señor, el humano encuentra exhortación a través de la palabra de Dios. Cuando el humano comete errores, se equivoca, entonces viene la palabra y lo exhorta. De pronto, un creyente que deja de reunirse y viene la palabra y le dice, no dejando de congregarse como algunos lo tienen por costumbre. Fíjate, lo está exhortando que se congregue. Pero también, si eres una persona adinerada y tienes empleados y no se porta bien con sus empleados, le dice que los ricos no pongan la mira en sus riquezas, sino que las coloque en el Señor. Pero la palabra de Dios también nos educa. ¿Sabe que nos educan nuestra forma de vivir, nuestra manera de expresarnos, nuestro vocabulario? Cuando nos dice, ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Entonces nos educa, quiere que seamos personas, a través de su palabra, seamos personas que tengamos un vocabulario bien educado, que no tengamos palabras soeces, que no utilicemos palabras soeces, palabras de doble sentido, no. ¿Y cómo hacemos y dónde se encuentra esto? En la palabra de Dios. Nos anima. ¿Cuántas veces el humano está desanimado a no querer continuar? Se desanima. Nosotros los seres humanos somos muy dados a desanimarnos por cualquier cosa. Cuando no nos salen las cosas bien, cuando las cosas no funcionan bien, nos desanimamos. Pero ahí entra la palabra del Señor a darnos ánimo, a decirle, sigue adelante, no estás solo, yo estoy contigo. ¿Sí? La Escritura nos dice que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Mira, porque las personas se desaniman a veces porque tienen problemas económicos, físicos o de salud, o de pronto en la familia hay algún problema, pero viene la palabra del Señor y nos da ánimo para continuar el camino, nos guía. La palabra de Dios es guía para la persona, para el humano. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, el Señor los guiaba con su espíritu. Él iba adelante y atrás de ellos. Y la palabra del Señor actualmente es una guía. Nos dice, no vaya por la vereda de los impíos. ¿Sí? Nos dice, porque no quiere que nos desviemos.
ni a diestra ni a siniestra, sino que sigamos el camino derecho, el camino que Él nos trazó, nos dirige. La palabra de Dios dirige al humano por camino seguro. Todo aquel hombre o mujer que tiene como guía o como dirección la palabra de Dios, siempre caminará confiado, siempre caminará por camino seguro, siempre estará Dios ahí presente para dirigirle. Al pueblo de Israel lo dirigió Dios por el desierto. Y así como dirigió Dios al pueblo de Israel por el desierto, así también a través de su palabra quiere dirigirnos a nosotros actualmente. La palabra de Dios nos orienta acerca de nuestra o de la salvación. ¿Sí? Nos orienta. Recuerde que cuántas personas andan desorientadas en este mundo o perdidos. No tienen un Dios fijo o no creen en el verdadero Dios, andan desorientados. Por eso creen en los ídolos, por eso adoran a los ídolos, por eso le piden a los ídolos. ¿Por qué? Porque andan desorientados. Pero Dios quiere que usted tenga una buena orientación, y esa orientación se encuentra en la palabra de Dios. La palabra de Dios también nos fortalece, nos hace fuertes frente al peligro. Por eso dice que ni las puertas del Hades prevalecerán contra la iglesia. Antes, cuando vivíamos en el mundo sin Dios, éramos vulnerables frente a cualquier peligro o amenaza espiritual, llámese brujería, hechicería y todas estas cosas que el humano utiliza para maldad. Eso nos podían hacer daño cuando estábamos en el mundo. Pero ahora que tú y yo estamos en los caminos del Señor, ya el Señor nos dice que anda con nosotros, enseñándoles que guarden todas estas cosas, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Mira que esto hace que el humano esté fortalecido y que no interesa dónde se encuentre ni cuál sea el riesgo que esté pasando, recuerde que el Señor está con nosotros. Y eso lo encontramos a través de su santa palabra. Pero la palabra de Dios también es luz. Es luz que ilumina nuestro camino. El salmista decía: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Todo aquel hombre, toda aquella persona que toma la palabra del Señor y empieza a estudiarla y la estudia y empieza a aplicarla a su vida, sabe que la palabra del Señor lo llevará por un camino de perfección. El Señor le enseñará a través de su santa palabra qué no debes hacer y qué debes hacer también. Le aprueba o le desaprueba a través de su palabra, que es luz, que luz para nuestra vida. Todas aquellas personas que en el pasado y aún en el presente nos hemos acogido al Señor, hoy en día podemos disfrutar de esa luz de esperanza que a través de la palabra hemos recibido. Pero también la palabra de Dios es fuente de vida. Es fuente de vida. ¿Por qué? Porque
en la palabra del Señor encontramos la manera correcta o la instrucción para vivir una vida correcta, para vivir una vida como hijos de Dios. Cuando leemos, cuando estudiamos la palabra, encontramos que nos dice o nos enseña o nos invita a que caminemos por el camino de la vida. Nos invita a que vivamos una vida de entrega en las manos del Señor. Por eso el apóstol Pablo le decía a los Gálatas: están libres, firmes en la libertad con que Cristo os hizo libres. Fíjese que nos está invitando a que Cristo nos hizo libres, pero que debemos mantenernos en esa libertad y que no estemos otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Pero la palabra de Dios también nos edifica. Nos edifica. Quiere decir que cuando el humano toma la palabra de Dios, se da cuenta que el pecado y el mal ha hecho mucho daño en su vida. Y empieza a través de esa palabra a cambiar. Empieza a través de la lectura y la aplicación de la palabra de Dios a su vida, empieza a cambiar. Por más marcado y por más crítica la vida que haya vivido, cuando viene a los pies de Cristo y empieza y toma la palabra del Señor, empieza esa palabra a hacer una obra extraordinaria en la vida del hombre y en la vida de la mujer. Nos edifica, nos cambia, nos transforma, hace la palabra de Dios. La palabra de Dios nos da sabiduría también. Ya somos más prudentes, ya actuamos con inteligencia, con prudencia. Tal vez antes no teníamos esa manera, no éramos prudentes como ahora. No medíamos nuestras palabras, no teníamos un buen vocabulario. ¿Y qué hizo que eso cambiara? Porque nos dio sabiduría. Colocó sabiduría en nosotros, esa preciosa palabra. Así que quien tenga este precioso libro llamado la Biblia o la palabra de Dios, tiene en sus manos un gran tesoro, una gran bendición. Esta palabra, según nos dice la palabra, la misma palabra del Señor, que nos puede hacer sabios para la salvación. Esa palabra viva, esa palabra eficaz, la que tú tienes hoy, la que muchas personas, millones en el mundo, tienen, unos en español, otros en inglés, en francés y bueno, en los diversos idiomas en el mundo a los cuales ha sido traducida esta preciosa palabra, tenemos un gran tesoro de parte del Señor. Es para que usted y yo la estudiemos y a través de ella crezcamos para la gloria y la honra de Jesucristo. Mis hermanos, les animo a que continúen estudiando, escudriñando, como decía el Señor Jesús, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si alguien quiere saber
de Dios y quién es Dios, de Cristo y quién es Cristo, mira, lee la palabra de Dios y ella te mostrará el camino correcto. Quiero terminar con un momento de oración. Bendito y soberano Señor, gracias te doy en este momento por haberme permitido compartir este pensamiento de tu palabra. Que sea de bendición para cada vida, para cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesucristo, mi Salvador. Aleluya. Amén y amén. Dios les bendiga ricamente.